¿Qué tal? Buenas noches. Con el gusto de saludarlos y que nos permitan entrar a sus hogares. Les agradecemos mucho acompañarnos el día de hoy con un tema, la verdad, muy interesante, bastante interesante, en la voz de un experto. Y me permito presentar a mi estimado amigo, contador público certificado, licenciado en Derecho, maestría en Impuestos, docente en diferentes universidades y, por supuesto, socio director de su firma, mi amigo Juan Carlos García Solís. Bienvenido, mi estimado ¿Qué tal, amigo? mi estimado Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Todo presidente? bien, gusto en saludarte y comentarles que Juan Carlos también es consejero de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro y también pues expositor en varios foros de diferentes temas. Y pues este tema, mi estimado Juan Carlos, la verdad bastante interesante. Sí. Comentarles que Juan Carlos, además de todos los estudios que les comenté hace un momento, es perito contable, inscrito, registrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. ¿Es correcto, mi estimado? Es correcto, Jaime. Entonces, la voz autorizada para este tema de la importancia de la prueba pericial contable en los juicios. En este sentido, me gustaría empezar, mi estimado amigo, ¿qué es una prueba pericial en un juicio? Bueno, mira, vamos a ponerlo, como dijimos desde un principio, cuando platicamos en la emisión de este programa. Antes que otra cosa, te agradezco, presidente, por la invitación, agradezco a los consejeros, agradezco a la FEC este espacio para brindar un poquito más de conocimiento sobre estos temas que, mira, no son muy populares, aunque desafortunadamente por todo lo que hemos estado viviendo en el país, hemos escuchado la figura de los peritos. Normalmente en temas mucho más complicados o llamémosle un poquito más de delincuencia de alto impacto, porque hablan de los peritos, por ejemplo, legistas, los peritos que en un momento dado tienen que ver con cuestiones balísticas y demás. Un perito es un experto en algo. Existen muchos tipos de peritos, ¿sí? Como lo dijimos, hay peritos en tránsito, hay peritos en psicología infantil, hay peritos grafólogos. Entonces, ¿qué es un perito? Es una persona que tiene conocimientos principalmente, expertise y sobre todo los conocimientos técnicos y profesionales para poder estudiar un caso y poderle dar comentarios y sobre todo una idea muy clara al juzgador. Recordemos que los jueces, los encargados de dar justicia, son abogados, de hecho, son abogados y principalmente lo que ellos buscan es la verdad. Sin embargo, hay temas o hay áreas donde ellos, por supuesto, como cualquiera de nosotros, no somos expertos. Por lo tanto, requieren que un perito, ya sea en estas especialidades, los pueda apoyar dándoles comentarios respecto de ese tema tan particular y sobre todo tan técnico. Entonces, un perito viene siendo eso, una persona profesional que rinde un informe, un documento que le sirve al juzgador para, de cierto caso y de cierto tema, poder tomar un punto de vista y sobre todo poder incluso validar un veredicto o una sentencia. Eso sería el peritaje. Podríamos hablar que es una opinión a través de un dictamen. ¿Es correcto? En el cual le muestra información del experto de esa materia, en función con fundamentos y también con investigaciones, ¿no? Con correcto. El objetivo de que el juzgador tenga una idea clara del caso en particular y pueda emitir una sentencia. Es correcto, porque los peritos somos especialistas en nuestra área, ¿sí? Nosotros tenemos que documentar y sobre todo demostrar ese conocimiento técnico profesional y la expertise para poder en un momento dado generar un análisis de algunas pruebas y con eso emitir el llamado dictamen pericial, que no es otra cosa más que un documento en el cual pues generamos toda la información, pero sobre todo damos una opinión, un veredicto de lo que nosotros como expertos encontramos y que le puede servir al juzgador muy claramente como la base para poder formarse un criterio. Lo que sí quiero dejar muy en claro es que no sustituye en ningún momento a la labor del juez, porque el juez es el experto que va a dictar justicia. Claro. Sin embargo, reitero,
pues hay temas muy técnicos, por ejemplo, también en medicina, por ejemplo, cuestiones de genética, cuestiones de a lo mejor idiomas, ¿no? Idiomas también, hay Sí, peritos también. traductores, pues a lo mejor nos ha tocado que de repente andan buscando peritos en chino mandarín o peritos en coreano, y resulta que, bueno, es una persona que tiene que tener, por supuesto, el conocimiento, y es bien importante, ahorita que lo comentas, presidente, lo más importante es que exista la materia profesionalizada con cédula y título profesional, ahorita platicaremos de eso, pero sí lo dice muy claramente la ley y también el reglamento de peritos. Si no existe una especialidad o una profesión, por ejemplo, en este caso los idiomas tan específica, entonces sí tendrá que acreditar una persona que sea quien sea, podrá acreditar el conocimiento y entonces el juez lo podrá validar como perito para poder opinar respecto de ese tema. Incluso, como lo comentaba hace un momento, pues hay un registro en el tribunal que tú lo tienes un registro en los tribunales y que de alguna manera hay un padrón de peritos en las diferentes ramas de expertise que se necesitan. Exactamente. Sí, de hecho, en la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, se meten a la página y van a buscar padrones, y en los padrones van a ver peritos, y ahí aparecemos todas las materias, contabilidad, grafoscopía, clínica, todas esas profesiones, pero sobre todo todas esas áreas del conocimiento que le ayudan al juzgador a poder en un momento dado tomar algún tipo de conocimiento adicional de lo que es esta cuestión de dictar justicia. Entonces sí, en el padrón estamos ahí por orden, por número de peritos, y sobre estos a nosotros nos puede asignar la autoridad, directamente el juez nos nombra, ese se llama perito asignado por la autoridad, o nosotros podemos ser solicitados por una de las dos partes. Si quieres, más adelante platicamos un poquito de ese procedimiento, pero podría ser de esa manera. Y también puede haber un perito tercero en discordia, que también es cuando el veredicto o la opinión de los dos peritos, que es una prueba colegiada, sale y discrepa en una cantidad importante los resultados, el juez puede ordenar un perito tercero en discordia, que en este caso sería, no lo quiero decir así, pero sería el que vendría a dar propiamente un desempate o dar una cuestión de una opinión tercera, valga la redundancia, que le pueda dar mayor certeza a uno de los dos peritos que fueron los que estuvieron de inicio. Y tiene una lógica, ¿no? Porque seguramente los que nos están escuchando podrían pensar que un perito, digamos, de una parte, pues podría estar sesgada o no sesgada, no hablando de temas de sesgo ni de corrupción, pero sí enfocada hacia una estrategia de defensa, ¿no? Claro. Y en ese sentido también, por eso existe la posibilidad de que el juez designa a un perito tercero, ¿no? En discordia. Es correcto. Bueno, una de las características más importantes, Jaime, como tú lo sabes, la prueba pericial va muy de la mano, incluso son las normas de auditoría para atestiguar y otros servicios relacionados. Esa es, digamos, que es la bibliografía base de todo esto. Entonces, un peritaje, por supuesto que es la base, la auditoría, porque es revisar, es analizar, es armar todo lo que son los datos. Entonces, en este caso, una de las bases de cualquier auditoría también es, uno, la imparcialidad, que también es parte de los peritos. Debemos ser imparciales, porque a nosotros, el que nos paga, no porque nos pague nosotros tenemos que decir lo que él quiere oír, nosotros tenemos que, pues, decir la verdad. Y en un momento dado también debemos dejárselo muy claro a la persona que nos busca para darnos los servicios. Pero no dudo que sí pueda haber esa situación en la cual, bueno, pues si se trata de que en un estricto sentido se diga la verdad, pero poder construir una forma más clara de que el juez pueda ver esa verdad, ahí sí no estaríamos incumpliendo con una parte ética ni una parte moral, que es el trabajo, en este caso, del perito. El perito tiene que ser imparcial. Los peritos nos vamos a basar en los hechos, en este caso los peritos contables, en la documentación y en lo que realmente podamos extraer. Nosotros no podemos ni suponer, ni inventar, ni estar nosotros creando ideas que no podamos documentar y más aún no podamos demostrar.
Entonces sí, lo dijiste muy claro, podría pensarse que el perito, pues depende quién le paga, pues es lo que va a decir. No, 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 porque precisamente parte de la formación en el tribunal que nos dan a los que estamos registrados es esa parte de toda la logística que tenemos que seguir y cumplir, pero además también las sanciones a las cuales estamos sujetos si es que se demuestra de que la prueba pericial viene viciada de origen. Incluso recordar y comentar que ustedes como peritos inscritos y registrados en el tribunal tienen una vigencia para estar renovando su registro, ¿no? Es correcto. Que tiene que ver con capacitación. Es correcto. Nosotros cada 3 años tenemos que volver a hacer todo el procedimiento de registro, inscripción y acreditamiento de todos los conocimientos. Número 1, de los conocimientos y actualización de nuestra materia. Número 2, el hecho de tomar un curso muy especializado de lo que es la prueba pericial, porque volvemos a lo mismo y no quisiera ser reiterativo, pero también, por ejemplo, hay peritos en, no sé, en temas de construcción, por ejemplo, en evaluadores, en peritos en cuestión de temas que tienen mucho que ver con cuestiones muy técnicas de motores y demás. Entonces, cada uno tendremos que demostrar una actualización profesional. Posteriormente, el título y cédula en el área correspondiente. Y después tendríamos nosotros que demostrar una participación en un curso en el cual es especializado para que el juez tenga una mayor oportunidad de conocer la estructura de los peritajes de acuerdo a una estandarización, ¿sí? Muchas personas me dicen, oye, pues si yo soy, por ejemplo, contador y tengo cédula, yo puedo ser perito. De inicio sí. ¿Cuál es el detalle o la situación? Es que tiene mucha técnica y muchas cuestiones muy particulares que al momento de que, por ejemplo, estés frente al juez o al momento de que vaya a hacer un interrogatorio, podría ser que ahí es donde te des cuenta que necesitabas esa capacitación especializada para poder ejercer la labor de perito. Sí, queda muy claro, ¿no? Por supuesto que la base primordial en el caso, por ejemplo, tuyo, ¿no? Que es el conocimiento técnico hablando de la contabilidad, de la contabilidad, por ser perito contable, ¿no? Pero no es el único elemento que se necesita, ¿no? Aparte de ese conocimiento se requiere también conocimiento de las leyes. Es correcto. Para efectos de conocer el procedimiento, ¿no? Jurisdiccional, cómo debe de actuar un perito, pero aparte también el conocimiento técnico de lo que es cómo elaborar el dictamen, cómo presentarlo, o sea, la técnica pericial. Claro. Sí, sí, de hecho nosotros, bueno, tú y yo somos contadores, somos abogados, y te voy a ser honesto, a mí me sirve mucho el poder ser abogado porque entiendo claramente pues lo que se pretende demostrar. Y en ese sentido, pues yo sí tengo esa oportunidad de visualizar cuál es la esencia de lo que busca esa prueba pericial. Vuelvo a lo mismo, tengo que respetar primero que nada la veracidad y sobre todo las evidencias contundentes y suficientes. Pero, por ejemplo, nosotros los peritos tenemos que apegarnos en la gran mayoría de las ocasiones a un cuestionario que desafortunadamente, y le mando un saludo a todos nuestros colegas abogados, lo elaboran muchas veces el abogado. Claro. Y resulta que las preguntas pues no están bien formuladas. Y si alguien quisiera, por ejemplo, zafarse de una respuesta, si yo hago una pregunta errónea o que, por ejemplo, un estado financiero que no existe, pues esa va a ser la respuesta. La respuesta puede ser, y no estaría yo faltando a la verdad, simplemente desconozco cuál es el estado tal, que a lo mejor el abogado lo escuchó, lo pensó o alguien se lo dijo y formuló mal la pregunta. Y en ese momento ya se perdió la oportunidad de probar algo que era esencial en un juicio. Entonces, por eso es importante que los colegas abogados, cuando vayan a presentar el cuestionario, que después los dos peritos de las partes van a tener que contestar dentro del dictamen pericial, pues sí vaya bien estructurada, con las palabras idóneas, y ahí es donde entra el tecnicismo, los datos importantes, ¿sí? En ese sentido, nosotros tenemos que contestar en principio los dos cuestionarios. Es una prueba en principio colegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que dos peritos vamos a intervenir de origen
uno de cada parte, pero que tenemos que responder tanto las preguntas de la parte actora como la pregunta de la parte demandada, y sobre eso emitir nuestras opiniones. Entonces, sí se vuelve complejo, que la verdad lo digo abiertamente, resulta que a veces sí necesitas ponerte a estudiar un poquito más allá de los conocimientos, por ejemplo, en mi caso contable, sino también temas de jurisprudencia, temas más legales, para poder pues soportar mejor el veredicto. Que tienen que ver con el caso en particular, ¿no? Claro, claro. Porque no todos los casos son iguales, manejan información, hechos distintos. Hechos distintos, sí, sí, sí. Sobre todo las pruebas, cómo me voy a llegar de las pruebas. Y si quieres, aquí podemos irnos un poquito ya a la prueba, un poquito más hacia lo contable, por ejemplo. Correcto. Porque es nuestra área. Sí. La prueba pericial contable, pues obviamente es todos los registros que integran la contabilidad. El artículo 28 del Código Fiscal nos dice cómo se integra la contabilidad. Entonces, toda esa información es la que yo tengo que pues saber que me van a proporcionar en la medida que sea factible. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, de repente pruebas periciales en temas, vamos a llamarle, o vamos a ponerle un ejemplo de divorcios. Pues me queda claro que muchas veces, a lo mejor, mucha de la información contable, una persona física, una persona que no lleva su contabilidad al 100% por diversas razones, pues no me podría presentar los 4 estados financieros básicos. Entonces yo tengo que entender que hay información que yo tengo que analizar más a fondo o tratar de buscar la manera de allegarme con información que realmente me permita tener una base suficiente para poder dar ese veredicto. Entonces, las pruebas difieren mucho, pero la base es la misma. 1, la información contable en nuestro caso. 2, que nos apeguemos a la ética y a la verdad. Y 3, que seamos claros, porque ese es otro tema. Que de repente hay veces que me ha tocado ver que pues el juez sí dice, oiga, pues aquí este dictamen lo hizo Cantinflas, porque dice una cosa y luego dice otra y luego lo rebusca. Los peritos tenemos que ser muy claros, muy técnicos, pero también muy digeribles al momento de leer el documento. Porque si nos metemos a temas de demasiado tecnicismo, a lo mejor hasta por querernos, dicen por ahí, lucir, pues termina siendo un documento que no es accesible a poder brindar esa oportunidad de llegar a la verdad. Claro, ni para el juez, que al final del día es uno de los elementos esenciales del dictamen, de querer ayudar y auxiliar al juzgador, ¿no? Es correcto. Entonces, parte de esa labor es, yo le digo a mis alumnos, aprendan a redactar. Tú y yo lo sabemos como abogados, a veces cuando lees un acta, cuando lees un documento, dices, bueno, ¿qué quiso decir? Primero dice una cosa, luego dice otra, luego utiliza palabras ambiguas. Eso los peritos no lo podemos hacer. Tenemos que utilizar palabras exactas, periodos exactos, cifras exactas. Correcto. ¿Para qué? Para que no haya lugar a dudas de lo que estamos nosotros dando un veredicto. ¿Es correcto? Sí, y me quedo, fíjate, con 2 cosas en particular que me gustaría tocar, mi estimado Juan Carlos, que tiene que ver con que la contabilidad pues es un aspecto muy amplio. Sí, sí, ¿no? sí. Que incluso en muchas ocasiones esa prueba que tú tienes por la cual a ti te contratan, pues puede ser tan específica o tan amplia dependiendo del caso. Claro. ¿No? Tal vez, ¿sabes qué? Revísame la contabilidad completa de una empresa para efectos de un fraude. Es correcto. ¿no? Y entonces revisas toda la contabilidad. ¿Sí? Y por otro lado también, quizá una prueba un poquito más específica que tiene origen, como bien lo comentas, en la contabilidad y en los diferentes documentos e información que existe en la contabilidad. Sin embargo, no se necesita utilizar todas, sino ciertos informes o documentación para emitir una opinión en esa prueba específica, ¿no? Por ejemplo, si la solvencia y la insolvencia para efectos de un juicio familiar. Es correcto. ¿No? Entonces, es eso que comentas, la verdad es que es bastante interesante porque la prueba pericial también, aparte, fíjate, ya van más elementos, ¿no? Aparte de la técnica y el conocimiento contable, legal y el conocimiento en el peritaje, pues también tiene que ver con
el desahogo de la prueba en cada una de las diferentes ramas del derecho. Es correcto. Porque no es lo mismo una prueba y cómo se presenta. Digo, coincido, el origen es la contabilidad, esa sí, es totalmente la base. Pero el desahogo ante un juzgado familiar, civil, penal, mercantil, pues también es distinto, ¿no? Claro. No, por supuesto. De hecho, lo que dices es muy cierto, Jaime. La realidad es que nosotros, pues sí tenemos ciertos casos que implican mucho mayor, no le quiero poner empeño, porque en todos ponemos el mismo empeño, la misma calidad, lo máximo de esfuerzo, pero sí mayor desgaste. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues sí, los temas son mucho más álgidos, los temas son mucho más extensos. Aquí hay algo bien importante, sí, no confundir una prueba pericial o una revisión pericial como si fuera toda una auditoría, porque la verdad no va por ahí. Por eso decía yo que es bien importante el cuestionario. El cuestionario te acota a lo que realmente uno se quiere probar y dos, el periodo, porque sí me toca a muchos que me dicen, es que quiero que me digas cuánto ganó, si es verdad lo que ha ganado tal empresa o tal persona por 20 años. Sí. Y dices tú, híjole, número uno, pues para empezar a ver si está la contabilidad de 20 años, pero así lo ponen. Quiero saber hace 20 años si me ha dado las cifras. Híjole, pues ya de entrada hay una cuestión ya, pues de que si está la información. Número dos, pues el exceso de trabajo que va a hacer, que por supuesto nosotros lo hacemos, los auditores lo podemos hacer. Sin embargo, pues ahí van también los honorarios. No es lo mismo revisar 1 año o 2 años hacia atrás y poder tener elementos para poder sacar un promedio y demás, por ejemplo, de ingresos o de gastos, a querer que yo revise todo una historia de una empresa. Entonces, desde ahí nos damos nosotros cuenta cuando un abogado o cuando una prueba pericial fue bien ingresada, porque la realidad es que también, si me dicen, es que quiero que me revises tales años, y a lo mejor sí son de años hacia atrás, unos 4, 6, 7, pero nada más quiero que me revises tal y tal año, o tal y tal cuenta. Eso es un factor muy valioso, porque entonces te enfocas realmente a contestar. Y es bien importante eso, porque las preguntas, por ejemplo, nosotros las tenemos que, uno, contestar exactamente como están puestas, como te había yo comentado, aunque estén mal, yo las tengo que contestar en ese sentido, porque podría pasar que si yo me quiero poner a corregir, la prueba podría viciarse, porque van a decir, oye, pues eso no fue lo que preguntó. Ah, bueno, pero es que se equivocó y yo ya supe lo que quería. No, a ver, espérame, perito. Ahí tú estás ya interviniendo, ahí ya estás tú alterando la prueba. En ese sentido, sí tenemos que ser muy respetuosos de cómo viene presentadas las preguntas, y precisamente no es común que nos vayamos así abriendo tanto a toda la contabilidad, sino simplemente ingresos, gastos, desviaciones, inventarios, sectores muy particulares que si está bien hecha la prueba, con eso puedes lograr demostrar, pues a lo mejor lo que quieres en un momento dado pelear. Sí, eso es muy importante lo que comentas, es delimitar lo que se va a demostrar, ¿no? Y en ese sentido también ahí es donde armas tu prueba para efectos de saber qué vas a revisar. Exactamente. Sí, porque revisar todo lo que es la contabilidad, volvemos a lo mismo, esa es una auditoría y también las hemos hecho y las hacemos, nos dedicamos. Pues yo por eso no quiero decir que se me hace muy fácil ser auditor, es bastante complejo, sobre todo por la presión de muchas veces estar analizando información, pues casos muy particulares, pero nosotros los auditores, tú lo sabes, amigo, pues revisamos toda la contabilidad para emitir un dictamen financiero, un dictamen fiscal y demás, pero esa es otra esencia, esa es validar la información de la empresa en general. No, aquí vamos sobre lo que está tratándose de probar. Oye, hay un faltante de inventario. Ah, bueno, pues entonces tienes que dedicarte a revisar ciertas partidas en las cuales vas a ver pues, las entradas, las salidas, si se pagó, si no se pagó, vas a ver bancos. Pero no vas a entrar a lo mejor a revisar activos, a menos de que te digan, ay, es que se compró este activo con esta cantidad. Entonces sí va muy dirigida a una buena prueba pericial, a no divagar, porque entonces también la realidad es que el juzgador va a tener un montón de información que al final tampoco le va a servir para poder darse una idea clara de lo que pasó. Perfecto, amigo. Nos saludan, te manda a saludar, mi estimado amigo, a ambos.
el maestro Julio César Martínez de la Universidad Cuauhtémoc. Un saludo, Julio. Felicidades por el programa, maestro Jaime, felicidades por el gran invitado y el tema interesante. Y quién mejor que un especialista, el maestro Juan Carlos García Solís. Saludos, mi estimado maestro. Gracias, maestro. Julio, también nos saluda la presidenta de FECAPEC, licenciada Mayela Portos. Saludos, mi estimada licenciada Mayela. También nos saluda nuestro consejero de AFEC, el contador público certificado Sebastián Cruz. Comenta: felicidades, Jaime, por invitar a un profesionista de calidad, a Gracias, Juan Carlos amigo. García. Aprovecho una pregunta para Juan Carlos García. La diferencia de una auditoría forense y un peritaje, ¿cuál sería la diferencia? La auditoría forense va más de la mano hacia ya algo que es un determinado como posible acto de un crimen, ¿sí? De un delito, de un delito. El peritaje va más allá solamente a comprobar hechos muy claros de una situación que está en controversia, ¿sí? Okay. La realidad es que una prueba pericial lo que busca es simplemente otorgar bases pues muy claras para el juez de lo que sucedió o no sucedió. Ya si el juez lo califica de una forma o de otra, eso ya es cuestión de la autoridad. La auditoría forense sí ya va muy enfocada hacia precisamente escudriñar, analizar, y ahí sí de manera general, la información que soporta ciertas partidas que ya están sujetas a un procedimiento, pues precisamente judicial, o un procedimiento de que ya hay un indicio de que pudiese haber ahí un delito. Ok, perfecto. Mi estimado Sebastián, aclarada la duda, y ahí está la diferencia. Mi estimado Juan Carlos, entonces, la prueba pericial, hablando para ti como perito, entonces existen diferentes momentos, si me permites la expresión, de presentar tu trabajo. Claro. ¿No? Una es el informe como tal y otra es el desahogo en juicio. En juicio. Sí. Sí, mira, de hecho nosotros les platico un poquito cómo es el tema. A nosotros el juez, si en un momento dado nos manda y nos asigna un trabajo y dicen, quiero que este perito me diga, yo tengo la facultad de aceptar o no aceptar el encargo. Por supuesto que tengo el compromiso de aceptarlo porque uno, es en el ámbito contable, dos, me comprometí con el tribunal, con la autoridad, pero sí podría ser, muchas veces puede pasar que estemos saturados de tiempo y donde tenemos mucho estrés, mucha presión es precisamente en los plazos, porque el juez te otorga ciertos días y terminas. Y me ha tocado, y lo digo abiertamente, que llevo 3, 4 peritajes que estoy en proceso y de repente me hace el honor de nombrar en otro, y cuando veo que es una carga de trabajo muy grande, pues prefiero decirle, señor juez, en esta ocasión me abstengo de aceptar el cargo y no pasa nada, siempre y cuando lo justifiquemos, por esto, esta y esta razón. Una vez que yo acepto el cargo, el juez determina en su siguiente auto que soy acreditado ya para ser el perito en esa cuestión, ¿sí? Y en ese momento yo ya tengo acceso total al expediente para sacar información, para analizar, para hacer todo lo que yo tenga que hacer. Me da el plazo de entrega. Yo tengo un plazo de entrega, ¿sí? Que normalmente son 10 días hábiles, normalmente para sacar toda esa información, dependiendo, porque hay veces que es un expediente, pues, normal, pero a veces son cajas así como de archivo muerto. Entonces, de eso depende mucho también los plazos. Una vez que se vence el plazo, yo entrego mi documento antes de que vence el plazo, lo entrego por oficialía de partes, y obvio es que se integra al expediente. El juez le otorga vista a la contraparte para que incluso le haga observaciones a mi trabajo, pero soportadas en técnica, claro. Y a lo mejor pudiese debatir algún tipo de cuestión que yo tomé o que tomó el otro perito, y es válido, ¿sí? No quiere decir que esté mal, simplemente critica, valga la expresión, o cuestiona ciertos resultados. Pero si llega a haber la necesidad de que los dos peritos nos sentemos ahí con el juez a debatir, es una confronta de peritos, nos va a citar en fecha y hora clara para que estemos los dos peritos y ahí
vamos a presentar nuestras diferencias, sobre todo cuando hay esa discrepancia en los resultados. Podría pasar, no es siempre. A veces el juez dice, están diferentes los peritajes, normalmente, y digo, no es una regla, pero cuando difieren 10%, por ejemplo, las cifras hacia arriba o hacia abajo, puede ser que el juez diga, tráete un perito tercero. Eso en cuestión de el sistema normal. Si existe el sistema oral, por ejemplo, mercantil oral, ahí sí yo ya sé que en el momento que yo entregue mi peritaje, va a ser delante del juez, le entrego el peritaje a las partes, a las dos partes, me sientan así como en las películas de Estados Unidos, así en un estrado, y las dos partes te empiezan a hacer preguntas respecto del peritaje. Por eso es bien importante algo, muchas personas de repente piensan que tú le puedes encargar a alguien que haga el peritaje. No, el peritaje lo tiene que hacer el perito. Si bien es cierto, a lo mejor lo pueden teclear tus auxiliares porque pues es mucha información, pero del que va a armar el documento, el que lo va a analizar, el que lo va a presentar y el que lo va a defender, yo les digo a mis alumnos, es como defender una tesis cada X tiempo. Tienes que contestar y te preguntan en la página tal, y no puedes leer, en los juicios orales no te permiten leer nada. Si de repente te ponen la pantalla y dice esto y esto y esto y lo tienes que explicar, y obviamente el juez es tan sensible que se da cuenta cuando alguien no hizo el trabajo o cuando está como queriendo irse por las ramas, y eso por supuesto, uno, el abogado de la contraparte quiere demostrar eso, y dos, el juez puede hasta pues llamarte a qué está pasando. Entonces, por eso es tan estresante muchas veces. Muchos me dicen, oye, ¿a poco sí te gusta? Pues es que es adrenalina y la realidad es que es muy agradable. Sin embargo, pues sí es importante cumplir con el reto. Los contadores ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbradísimos. Sí. Haz de cuenta una revisión profunda, como sea que le llamen el SAT. También nos saluda Sandra García, Sandy. Sandy, gracias. También consejera de AFEC. Saludos, Sandy. También escribe Jorge Torres, gracias por interesante plática, Jorge, saludos. También saluda mi hija Isabela María, saludos. Hola. Nena. Y no, pues mira, bastante interesante. Sin duda, lo acabas de comentar, los plazos traen una presión bastante interesante para ese tipo de trabajos. Es correcto. ¿Oh? Sí, yo cuando aceptas un peritaje, vuelvo a regresarme tantito, tú tienes que ya haber conocido la base de lo que se va a tratar, ¿sí? Que en este caso es contabilidad, bueno, pues tienes ya la expertise. Pero muchas veces sí puede pasar que la información que está anexa al expediente no está completa, no te sirve o no es suficiente para que tú puedas rendir el peritaje, y entonces sí, tú le podrás presentar al juez los requerimientos adicionales, soportados y documentados, o tú le vas a decir, señor juez, no están estos estados de cuenta bancarios, o no están estas facturas, y entonces el juez toma en cuenta eso y le requiere a la parte que lo tiene que exhibir que lo haga en tantos días. Por supuesto, ahí sí empieza a prorrogarse el plazo de entrega, porque ya no depende de mí, ya depende de que, oiga, señor juez, falta esta información. En muchos casos, incluso toca hasta ir a las instalaciones de la empresa. Me ha tocado que dice el juez, entonces, se me van ambos peritos a tal día, a tal hora, vienen por el actuario, que es la persona representante del juzgado, se presentan a tal hora en la oficina y te dice, y que le entregue el contador o el encargado de la contabilidad toda la información que requieran los peritos. Y ahí los dos tenemos que estarnos, porque al final tú lo sabes, como los abogados, tampoco es pleito personal, pero sí de repente pues hay esa cuestión de que un perito pide un montón de cosas, otro perito pide otras cosas, y la verdad, pues como en las auditorías, amigo, lamento por los que están en la empresa, porque te tienen que entregar todo. Una vez me pasó que me dijo uno, fíjate, me dijo, a ver, perito, ¿qué necesitas? Le digo, necesito todas las declaraciones, pero quiero verlas en la página, bla, bla, bla. Pero como no había el juez en ese momento determinado que me podía dar copias, dijo, pues tómale foto. Y le digo, no, pues eran como, te digo, 5 años, 12 meses y demás.
y todas las declaraciones, y le digo, no, hazme una impresión o aquí traigo una USB. Me dijo, no, no lo voy a hacer. Entonces, en ese momento hablas con el actuario y le dices, oye, actuario, pues no puedo hacer la prueba en este momento porque necesito la información. El actuario toma nota y ahí te imaginarás de repente sí estar ahí haciendo el documento, y después, como a la semana, otra vez el juez saca el acuerdo y dice, vayan otra vez, y ahora sí se obliga o se le pide a la empresa entregar en dispositivo electrónico o en fotocopias o en impresiones la información conforme los peritos digan. Nomás porque no le había puesto eso, él dijo, no, a mí me dijo que te la enseñara. Aquí está en pantalla. Ya la enseñé. Y yo, no, pues sí, imagínate ver 300 hojas, aprendérmelas, pues no. Entonces, muchas veces pasa eso, pero es parte de, entonces tú tienes que tener esa inteligencia y esa, pues, capacidad de entender que, pues, cada quien está jugando su papel. Y es aceptable solicitar un plazo para entregar el dictamen, amigo. Hablando en un sentido de que existieran cajas y cajas y una gran cantidad de expedientes. Ah, sí, claro. Si en un momento dado yo de inicio encuentro que son mucha información, hay que procesarla, hay que documentarla, por supuesto que sí, desde el inicio le puedo decir al juez, señor juez, un escrito, por medio de la presente te solicito una prórroga debido a esto, pero sí hay que explicárselo, porque no las otorgan así nomás porque ya, ¿qué crees? Me atrasé, no, sino simplemente hay una cuestión de que, oye, ¿sabes qué? Son 65 meses, hay que ver 4 cuentas bancarias, hay que ver todo esto y cada estado de cuentas son 70 hojas, y eso la realidad es que sí quita mucho tiempo estar cazando la información, porque nosotros somos tejedores no sé, pues de todo lo que es la información, hacer la concatenación y que logremos un resultado. Pero sí podría en un momento dado solicitarse, pero te puedo decir que es bien complicado que la otorgue, pero no imposible. No es común. No es común, pero sí es, si lo haces documentado y sobre todo que realmente justifiques ese tema, pues sí te lo puede otorgar. También nos saluda mi estimado amigo Arturo Barrón. Ah, muy bien, también Arturo. Saludos, Arturo Barrón, consejero de AFEC también. También me saluda, fíjate, un amigo, José Eduardo Plaza, que ya tiene muchísimos años que no lo veo. Saludos, mi estimado Lalo. Y fíjate que a veces hablar nada más de la prueba pericial pareciera pues algo muy sencillo, pero escuchándote, pues la verdad es que hay una serie de elementos que pueden complicar un trabajo, ¿no? Claro. Como todos los trabajos. Como todo. Como todos los trabajos. Sin embargo, hay trabajos que con una fecha, ¿no?, de vigencia, de entrega, pues la verdad es que es más complicado. Es correcto. ¿No? Y sobre todo también algo que comentabas hace un momento que a mí me parece bastante interesante, esta prueba, como tiene que ver con una técnica muy especial, ¿no?, que no conoce ni el juzgador ni los abogados, ¿no?, de ambas partes. De las partes, ajá. ¿Sí? Tiene que ver mucho con ese lenguaje tan claro, ¿no?, para explicarlo hacia personas que no son expertos como lo es el perito. Claro, claro. ¿No? Esa yo creo que es la parte fundamental de esto, ¿no? Aparte del trabajo que tiene una técnica, el saber redactar y transmitirlo, pues debe ser una gran parte del trabajo. Pero ¿qué crees, amigo? Tú que eres un experto dando cursos y maestro, profesor, y que comunica con los estudiantes, los alumnos, eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Claro. Si tú me preguntas, yo agradezco a mis alumnos de las universidades que doy clase, el que me ayuden a desarrollar esa habilidad de darme a entender, porque esa es la realidad. Un alumno que va empezando en conta, tienes que tener paciencia, tienes que saber hablarle de una manera muy sencilla, muy clara, muy lógica. Imagínate estar frente al juzgador o frente a los abogados, que son gente muy sabia, pero en su materia, claro, el tratar de hacerles entender lo que es la contabilidad, la parte fiscal, la parte financiera, ¿sí?, los ingresos, los egresos, los gastos. Todo eso pues toma una significancia enorme. Claro. Y te voy a decir una cosa, hay por ahí un dicho que dice que la prueba reina
pericial es la contable desde el punto de vista, así lo dicen, de que todo termine en dinero. Claro. Al final, digo, y solamente cuestiones de que te involucren la vida o los sentimientos, ahí sí no tiene precio ni nos vamos a meter, pero en un choque, en un fraude, bueno, hasta daños, un pleito, todo eso dice, oye, ¿y cuánto te voy a indemnizar? Y muchas veces uno pide 400,000 y otro dice, no, salen 50,000. Pues el juez, no, a ver, perito contable, ve cuánto gastó, si eran facturas, si no eran facturas, si son procedentes, si sí lo pagó la persona, si no son de otra gente y me metieron gol, y eso lo hace el perito. Y así como eso, la pensión alimenticia, me ha tocado hacer periciales de choques. Oye, ¿cuánto le tiene que ya sale el resultado, tuvo la culpa tal. Pues ahora la otra parte solicita que le pague lo que dejó de ganar en 2 años, porque era una camioneta de reparto, que le pague la camioneta a valor presente. Y dice el otro, sí, pero cuando le choqué, no era nueva la camioneta, entonces ya tenía una depreciación. No me salga con que usted va a ir a la agencia a decir, ¿cuánto cuesta esta camioneta? Apáguesela. Todo eso, sí. Tú y yo sabemos que los contadores lo podemos hacer, pero con documentos, porque eso sí, nosotros no podemos basarnos en fotocopias, en cosas. Si no tenemos los documentos, podríamos ir a ver precios de mercado, cotizaciones y demás. Pero luego de repente me dicen, es que aquí está este documento, le digo, pero dame el original. Ah, no lo tengo. Pues para mí esto y nada es lo mismo, porque podría estar alterado, podría ser un documento pues que no es realmente lo que yo necesito para soportar pues mi dicho. Entonces es bien interesante. No, es una gran labor porque, mira, al final del día lo acabas de decir, las leyes son económicas, ¿no? Se traducen en, para eso es un juicio. Sí, claro. Esa es la realidad, ¿no? Porque algo es lo que están buscando ambas partes. Y el otro tema es, nosotros como contadores, que conocemos la contabilidad, pues la verdad es que también es bien complicado que alguien que no es contador entienda la contabilidad. Es correcto. ¿No? ¿Por qué? Por el tema de las normas de información financiera. Es correcto. ¿No? Si bien no son una ley, pero al final, pues es el marco de estudio y de referencia para elaborar la contabilidad. Es correcto. ¿No? Y entonces, la verdad es que es una labor interesante, porque yo quiero pensar que los abogados de ambas partes y el propio juzgador, que son licenciados en Derecho, pues la verdad es que no tienen este conocimiento de lo que integra la contabilidad y de lo que son las normas de información financiera. Exactamente, y sobre todo delimitar, porque muchas veces a ti te pasa y a mí me pasa, lo acabas de decir claramente, nos vamos por ejemplo con el tema fiscal, y entonces cuando quiero revisar comprobantes, lo primero que digo es, pero que cumplan con requisitos fiscales, buscando que sean fehacientes, que sean reales. Y a veces los jueces dicen, a ver, no se meta aquí en temas fiscales. Aquí si en un momento dado trae un documento escrito a mano y es una firma autógrafa y reconoce el otro, entonces tienes que salirte de la caja y si bien es cierto, te están preguntando, ¿gastó o no gastó? Pues tendrás que meter un criterio y decir, a ver, entonces quiero saber si realmente este documento representa pues la salida de dinero, aunque no cumpla con ciertos requisitos, porque te dicen, es que ¿dónde dice que tiene que ser fiscal el comprobante? En la ley estamos en un tema civil, pues habrá que hacer los ajustes necesarios sin salirte de la norma, de la cuestión real, pero sí también aplicar el criterio, ¿sí? Me pasa mucho con los temas de pensiones alimenticias. El clásico que de repente, pues ya cuando se rompe ese vínculo matrimonial, pues el hombre o la mujer gana menos y ya de repente esconde ingresos y todo, y hay que ir a buscar la información, saber cuánto gana, dónde trabaja, qué, y de repente ahora ya es bien pobre, y hace 2 años iban pues de viaje bien lejos y todo. Entonces el juez te dice, no, a ver, usted investigue, pero documente con datos reales, porque quiero saber cuál es, primero, la masa económica de esta sociedad conyugal, para ver cómo se va a repartir, y segundo, cuál es el nivel de vida que traían y el actual para poder determinar una pensión alimenticia. Y entonces a mí fíjate amigo que me toca que de repente sí me estreso, porque el veredicto que yo dé en mi dictamen, seguramente al juez le va a servir bastante, y de eso se trata,
pues para formarse un criterio. Vuelvo a lo mismo, el que es el juzgador, el que es la autoridad, pues es él. Pero por supuesto que para eso necesita de la labor de los que colaboramos, que nos llaman auxiliares en la impartición de justicia. Entonces es una responsabilidad bien grande, como cuando va a dictar sentencia de años de que se quede guardado y que alguien haya metido cosas mal hechas, pues la verdad sí te llevas ese sentimiento de que no puedo fallar, porque a lo mejor va de la mano con alguna cuestión que dañas el patrimonio hasta de las personas. Por eso, cuando me dicen, no, es que soy contador y todo eso, no dudo que sepas contabilidad, si eres contador, pero al final les digo, nomás ten cuidado porque sí es una responsabilidad que va más allá de presentar la información y ya. No, tienes que documentarla, analizarla, presentarla, explicarla y sobre todo convencer al juez de que tu documento está bien fundado y motivado y basado en hechos que puedes probar. No, pues la verdad es que es una tarea. Sí, es interesante, muy interesante, pero muy apasionante. ¿Eh? Y mira, ya estamos entrando a la recta final, mi estimado amigo. Me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión en cuanto a las diferencias de la prueba pericial contable en las diferentes ramas del derecho, porque pues la naturaleza es distinta, ¿no? Claro. En la parte familiar, como bien lo comentas, tiene que ver con culminación de la sociedad conyugal, de la pensión alimenticia, ¿no? O sea, va muy enfocado. Va muy enfocado en eso. Sí, la realidad es que, pues obviamente la parte civil es muy diferente a la parte mercantil en cuanto a la prueba pericial. La base es la misma, son las técnicas de investigación, de análisis, de documentación y sobre todo de validación de la información. Nosotros lo más importante es que nos basamos en pura información real y comprobable, verificable, ¿sí? Que tenga un sustento que podamos nosotros después reconstruir. Y en la parte civil, sí, en la parte civil familiar, pues lo que haces es tener un poquito más el criterio hacia lo que se busca probar, que es, pues por ejemplo, los hechos reales, pero siempre va a estar, por ejemplo, la cuestión de la niñez, el derecho supremo de los niños. El interés superior de la niñez. El que ellos estén bien, ¿sí? La cuestión de la mujer, no desproteger a la mujer y demás. En la parte mercantil, pues la verdad es mucho más frío, es mucho más el tema pues de que sí lo firmó, no lo firmó, los pagarés, los cheques, hay que embargar, no hay que embargar, ¿sí? Sí, cuánto vale lo que se va a embargar, etcétera, cuánto es el daño, ¿sí? Lo penal, la realidad es que poco le entro yo al penal porque ahí va intrínseco otros temas un poquito más álgidos, porque sí te dice el juez, ¿robó o no robó? Y usted me va a decir, y obviamente las preguntas van enfocadas a la desviación de las cifras y demás. Y bueno, pues eso también sabes que la cuestión de análisis es mucho más profunda, que a veces te esconden la información, pues las partes o la parte que a lo mejor quiere salir librada, y tienes que hacer un poquito más el esfuerzo de hacerte de un juicio profesional, pero real, de lo que estás concluyendo y lo que estás afirmando, porque al final pues es eso, una afirmación que tú das, pero siempre basada en que es una opinión de tu trabajo. Entonces, sí, muchas veces también el tema de las herencias, también muchas veces pues empiezan a pelear, ahí me ha tocado con los albaceas, que ya unos de un lado y que dicen que el albacea se anda gastando el dinero y que anda haciendo inversiones que no son. Y a mí el juez me dice, a ver, usted revise los gastos y vea si eran efectivos. Me ha tocado, y no soy arquitecto ni nada de eso, pero me toca ir a ver si de veras se levantó una barda, porque es parte de la labor del perito. No quiero sonar, pero es también como parte de la fe, no sé si llamarle fe pública, pero de fe de hechos, de que si realmente el perito dice, no, señor juez, yo vi que sí se gastó en esto, esto y esto, porque pues todavía usted no reparte la herencia y la casa se está cayendo y le tuvieron que meter. Y esos gastos sí son realmente aplicados a esa conservación de ese patrimonio. Entonces, bien interesante, te digo, a veces pues me verás ahí que yendo a obras y todo eso, porque la prueba pericial es en las construcciones también, que si está bien hecha la casa, que si no está bien hecha la casa, y obviamente eso auxiliado por un ingeniero,
pero al final los montos y las facturas y la comprobación, eso sí nos toca a nosotros pues validarlo y decir si es verdad o no es verdad ante el juez. Ahí fíjate que de lo que acabas de comentar, amigo, me surge una pregunta. ¿Hay pruebas periciales combinadas? Sí, claro. En donde participen dos peritos expertos en dos ramas o conocimientos distintos. Sí, pero sí van los cuestionarios, vuelvo a los cuestionarios van cada uno, sí, pero al final se integra en el sentido de cada perito tendrá que exponerle al juez por qué llegó a esa conclusión. Voy a poner un ejemplo, el haber hecho vuelvo a las construcciones. El perito, seguramente el ingeniero, el perito que hace esas revisiones, pues le tendrá que explicar al juez por qué era necesario, si está bien hecho, si no está bien hecho. Y yo le diré, ¿sabe qué? Si son 20 toneladas de cemento, son 30, porque aquí están las facturas, aquí están los documentos, se pagó con tal cuenta bancaria, salió de aquí, salió de allá. Me ha tocado algunos que me dicen, es que el arquitecto, yo le iba a pagar 2 millones de pesos porque me hiciera la casa, aquí está el contrato y resulta que la casa va a un 70%. Yo ya no le voy a dar nada. Y ahí viene el pleito, que el arquitecto dice, pues se me fue de las manos. Y el otro dice, no, es que metiste o me robaste. Yo lo único que digo es, yo no voy a decir si robó o no robó, porque esa no es mi labor. Mi labor es decir, sí se gastó y sí se aplicó. Salió de aquí el dinero, tú sabes que el dinero, tú eres experto en la trazabilidad del recurso, y hacer toda esa trazabilidad y decirle al señor juez, en efecto, señor juez, todo el material que dice que aquí están las facturas, todo esto. Que hubo inflación, que se elevaron los precios, también me puede preguntar, bueno, ¿y qué porcentaje de precios se ha elevado en el sector de la construcción? Esas son las preguntas que valen la pena cuando quieres demostrar algo a favor o en contra en un juicio. Pero por eso nuestros queridos colegas abogados sí tienen que tomar muy en cuenta que se asesoren con un contador para decirle, oye, ¿cómo ves estas preguntas contables para demostrar esto? Quiero demostrar esto en un juicio, ¿sí? Porque si no el perito no las va a poder corregir ya una vez que estén ingresadas como prueba. Ya ahí sí no se puede hacer ningún ajuste, ni mucho menos, como te dije, querer ayudarle de que, la puso mal, déjale corrijo. Ok. Mi estimado Juan Carlos, pues la verdad es que es un tema interesantísimo, es un tema muy amplio. Sí, muy amplio. Muy amplísimo, sobre todo en la práctica, en el desarrollo de la ejecución por la gran variedad de casos y de las ramas del derecho, ¿no? La verdad es que totalmente. Es amplísimo. Y pues bueno, nada más me resta que agradecerte el acudir y aceptar mi invitación, participar en esta sesión con estos destacados comentarios. Y ya está haciendo lo suyo el tiempo. Antes de cerrar, me gustaría que nos mencionaras alguna reflexión tuya al respecto de tu actuar como perito en estas pruebas contables. Fíjate que es una de las grandes satisfacciones que nos da nuestra carrera. Me queda claro que ser auditor, yo he sido auditor 30 años y perito llevo 10, 12 años de perito, pero lo más importante es de que realmente el trabajo sirve, uno, para generar certeza jurídica, dos, para generar transparencia, tres, para contribuir a la justicia, porque vuelvo a lo mismo, nosotros no buscamos que lo que yo diga eso sea 100% verdad. Claro que el perito de la contraparte también tendrá, y si tiene la razón, ahí vendrá, vuelvo a lo mismo, el debate entre peritos o el tercero en discordia. Yo siempre te lo digo, amigo, y tú lo sabes, eres igual que yo, siempre con ética y con valores, sé que mi trabajo está bien soportado, y las veces que me ha tocado que me llamen a rendir las cuentas, ahí está, y es sobre de esto, no invento, no pongo mi criterio así 100% de mis ideas, siempre es documentado. Y la realidad es que es una satisfacción bien grande porque de repente sí te encuentras a la gente y te dice, ¿qué cree? El veredicto fue absolutorio porque se logró comprobar esta verdad, porque se logró con el trabajo que usted hizo, pues logramos tener los elementos suficientes para probar esta situación. Sí me da gusto. Al final yo te reitero, siempre soy imparcial, qué bueno, porque sí, yo hice mi trabajo, pero no hice más allá más que decir la verdad, porque de veras,
Habrá gente que te diga, no, pero ¿qué onda? ¿Cómo le podemos hacer para que salga de esta manera? No, porque uno, no es ético, y dos, al final a nosotros también nos evalúan. Y sobre todo tenemos una responsabilidad pues bastante grande con la sociedad, pero también con el tema legal, de que si un perito se presta a unas malas prácticas, así como los auditores, pues también vienen las sanciones. Entonces no vale la pena. Honestamente, dicen por ahí, el sueño es lo más valioso que cualquiera de nosotros podemos tener. Y si lo puedes hacer bien desde un principio, mejor hazlo así. Entonces, es una de las muchas áreas de nuestra carrera. Yo les digo a mis alumnos, yo los felicito por estudiar conta, porque pueden ser muchas cosas, y yo les voy a decir algo más que pueden ser, que no es muy conocido, pueden ser peritos. Y los peritos, pues sí, nos desgastamos mucho emocionalmente, intelectualmente, pero igual que los fiscalistas, igual que los auditores, igual que los de costos, pero por eso te tiene que gustar. No, excelente, mi estimado Juan Carlos. Me quedo con esa parte de la satisfacción. Sí, correcto. De ser un auxiliar de la impartición de la justicia, ¿no? Eso exacto. Yo creo que es una satisfacción muy, muy grande, porque siempre desempeñar tu trabajo de una manera objetiva, ética, claro, profesional, pues al final del día te da esa tranquilidad y esa certeza de que estás aportando elementos para ese caso en particular en favor de la sobre todo que la impartición de justicia sea eso, justa. Justa, exactamente. A nosotros no nos toca más allá que ponerle los elementos de lo contable, financiero y demás de recursos al juez, y el juez es el que va a tomar la decisión, es el que va a dictar sentencia, el que va a evaluar. Pero daría mucha pena de que por falta de profesionalismo del contador en su carácter de perito, o por falta de técnica al momento de explicar o de presentar las evidencias, pues el juez no pueda decir más que no encuentro elementos y prefiero mejor no dictar una sentencia que a lo mejor, si hubieras hecho bien tu trabajo, sería mucho más favorable a la verdad y a la justicia sobre todo. Excelente, mi estimado amigo Juan Carlos. También Lupita González comenta, muy interesante tema. Saludos. Saludos, Lupita González. Saludos, Lupita. Y pues agradecerte nuevamente. Amigo, cuando gusten, aquí estamos. Y agradecerles también a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el siguiente martes, igual 8 de la noche. Estaremos con un abogado, el licenciado Omar Espinos Arazúa, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Litigantes del Estado de Querétaro, y vamos a hablar con buenas prácticas legales para las empresas. Entonces los esperamos el siguiente martes. Gracias. Hasta luego, esté muy bien, gracias.